Hoy en Grandes Imperios con Mr. X, el Imperio Otomano, auge y caída. En el lejano siglo XIII, en la vasta extensión de Anatolia, un líder militar llamado Osman I empezaba un legado imperial que configuraría el mundo. Pero, ¿quién era este hombre y cómo se convirtió en el fundador de uno de los imperios más importantes del mundo actual? Osman era el hijo de Ertugrul, un líder de una tribu turca que había establecido un pequeño territorio en Anatolia. La región en ese momento estaba inmersa en un caos de conflictos entre tribus turcas, las potencias bizantinas y fuerzas mongolas en retirada. Osman creció en un entorno de agitación, donde la vida cotidiana estaba marcada por la incertidumbre y el conflicto. Su motivación para liderar una rebelión contra las fuerzas establecidas radicaba en una combinación de factores. En primer lugar, la tradición tribal y la historia de las tribus turcas los había llevado a buscar una tierra propia y un líder fuerte que los uniera. En segundo lugar, el declive del Imperio bizantino y la retirada de las fuerzas mongolas dejaron un vacío de poder en Anatolia, que Osman vio como una oportunidad para establecer su propio territorio. A medida que Osman ganaba seguidores y expandía su influencia, sus éxitos militares en batallas como la de Aulax en 1304 le proporcionaron la legitimidad necesaria para liderar una rebelión sostenida. Osman I estableció las bases para un nuevo imperio en Anatolia, y sus sucesores continuarían expandiendo los territorios otomanos en Anatolia y los Balcanes. La combinación de habilidades militares, gobierno centralizado y la captura de ciudades estratégicas allanó el camino para la creación de uno de los imperios más influyentes de la historia. A lo largo de los siglos, el Imperio Otomano dejó una huella profunda en la historia y la cultura del mundo. En 1326, su hijo Orhan tomó la ciudad de Bursa, que se convirtió en la primera capital del incipiente imperio. Bursa fue un importante centro estratégico y económico. La conquista de Bursa fue un logro significativo, ya que no solo fortaleció la posición de Osman, sino que también proporcionó un centro económico y estratégico para su creciente imperio. La conquista de Nicea en 1331, liderada por Orhan, marcó un hito crucial en la expansión del Imperio Otomano. La ciudad de Nicea, ubicada en la región noroeste de Anatolia, había sido una posesión bizantina y un centro importante. La campaña de conquista de Nicea fue un paso audaz en la expansión del Imperio Otomano. Orhan, decidido a consolidar el poder de su dinastía en Anatolia, cercó la ciudad con sus fuerzas militares. La ciudad estaba defendida por las murallas bizantinas, pero la habilidad táctica de Orhan y la determinación otomana les permitieron superar las defensas. El asedio de Nicea duró varias semanas y finalmente culminó con la captura de la ciudad por las fuerzas otomanas. La conquista de Nicea no solo representó un importante logro militar, sino que también simbolizó la creciente influencia de los otomanos en Anatolia y su capacidad para competir con el Imperio bizantino. La toma de Nicea consolidó aún más la posición de los otomanos como una potencia emergente en Anatolia y les proporcionó un punto de apoyo estratégico en la región, lo que les permitió seguir expandiendo su territorio en los años venideros. A lo largo del siglo XIV, los líderes otomanos, incluido Murad I, continuaron expandiendo el territorio del imperio en Anatolia y los Balcanes. Esto incluyó la batalla de Kosovo contra el Imperio Serbio en 1389, que, aunque no decisiva, es un evento significativo en la historia otomana. Durante este período, se desarrollaron las instituciones gubernamentales y militares que serían fundamentales para el funcionamiento del imperio en los siglos venideros. No todo fue expansión y victoria para este imperio, ya que en 1402 probaron la derrota en la batalla de Ankara. Fue un enfrentamiento monumental que tuvo lugar entre el líder mongol Tamerlán y el sultán otomano Beyazid I, también conocido como Beyazid el Rayo. Esta batalla resultó en una derrota desastrosa para el Imperio Otomano. Las tensiones entre Tamerlán y Beyazid habían estado aumentando debido a disputas territoriales y rivalidades. La batalla fue feroz y sangrienta. A pesar de que los otomanos eran conocidos por su poderío militar, las tácticas de Tamerlán y su ejército demostraron ser decisivas. Las fuerzas de Tamerlán utilizaron tácticas de caballería y arquería, infligiendo graves daños a las filas otomanas. Además,
Tamerlán utilizó una estrategia de desgaste y asedio, acorralando a Beyazid y a su ejército. La batalla culminó con la captura de Beyazid I por parte de Tamerlán. Esta fue una humillación sin precedentes para el Imperio Otomano, ya que Beyazid se convirtió en el primer sultán otomano en ser capturado por una potencia extranjera. La noticia de la derrota y la captura de Beyazid se extendió rápidamente por todo el mundo islámico y europeo, debilitando la imagen del imperio. La desorganización resultante en el gobierno otomano conllevó una breve pero tumultuosa época de luchas de sucesión entre sus hijos. Sin embargo, a pesar de la derrota en Ankara, el Imperio Otomano logró recuperarse bajo el liderazgo de Mehmed I, uno de los hijos de Beyazid, tras un periodo de guerra civil que finaliza en 1413. El año 1421 marcó el inicio del segundo reinado de Murad II en el Imperio Otomano. Murad II ascendió al trono otomano tras la muerte de su padre, Mehmed I, y asumió el mando en un momento en que las relaciones con las potencias europeas, en su mayoría cristianas, se volvieron particularmente tensas. Una de las principales preocupaciones de Murad durante su reinado fue la amenaza de las cruzadas europeas. En Europa, se estaban organizando esfuerzos para formar una coalición contra el Imperio Otomano, visto como una amenaza en constante expansión. El Papa Martín V y varios líderes europeos instaron a los reinos cristianos a unirse en una cruzada para contener la expansión otomana en los Balcanes. En 1422, las fuerzas otomanas y europeas se enfrentaron en la batalla de Golubac, una confrontación inicial en la que las fuerzas otomanas bajo Murad II prevalecieron, lo que disuadió en parte la amenaza cruzada. Sin embargo, la presión de las potencias europeas no disminuyó. Murad II lidió con varias incursiones cruzadas a lo largo de su reinado, incluida la Cruzada de Varna en 1444. En esta batalla, las fuerzas otomanas se enfrentaron a una coalición europea liderada por el rey Ladislao III de Polonia y Hungría. Las tensiones entre el Imperio Otomano y las potencias europeas, en particular el Reino de Hungría, continuaron durante el reinado de Murad II. La batalla resultó en una victoria otomana, aunque costosa, con la muerte del rey Ladislao. Las incursiones otomanas en Europa y los esfuerzos cruzados para contrarrestar estas incursiones se convirtieron en una característica recurrente de las relaciones entre el Imperio y Europa durante esta época. Murad II abdicó brevemente en 1444, pero regresó al trono en 1446 en medio de las crecientes tensiones con Europa. Finalmente, en 1448 se llegó a un tratado de paz, el Tratado de Edirne, que puso fin a las hostilidades entre el Imperio Otomano y las potencias europeas. El año 1453 fue un hito monumental en la historia, marcado por uno de los eventos más significativos, la caída de Constantinopla. Bajo el mando del joven y ambicioso sultán otomano Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador, el Imperio Otomano logró lo que ningún otro imperio había logrado en casi un milenio: la captura de Constantinopla, poniendo fin al Imperio Bizantino. La ciudad de Constantinopla, conocida hoy como Estambul, había sido la capital del Imperio Bizantino durante más de 1000 años y era una de las ciudades más poderosas y culturalmente ricas del mundo en ese momento. Su ubicación estratégica, sus fuertes murallas y el estrecho control del comercio entre Europa y Asia lo habían mantenido como un bastión aparentemente inexpugnable. Mehmed II tenía un deseo feroz de conquistar la ciudad y había estado planeando su asedio durante años. Reunió un vasto ejército y, en abril de 1443, comenzó el asedio de Constantinopla. Durante semanas, las fuerzas otomanas asediaron la ciudad, utilizando cañones gigantes para debilitar las murallas bizantinas. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, tras un asedio prolongado, los otomanos asaltaron de la ciudad y lograron romper las murallas y entrar en Constantinopla. La caída de la ciudad fue un evento de gran impacto en la historia, ya que marcó el final del Imperio Bizantino y el comienzo de una nueva era bajo el control otomano. Mehmed II se convirtió en el primer gobernante islámico en gobernar Constantinopla, que se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano.
La ciudad fue rebautizada como Estambul, un nombre que perdura en la actualidad. La captura de Constantinopla consolidó la posición de los otomanos como una de las principales potencias imperiales y les dio acceso a las rutas comerciales clave entre Europa y Asia, fortaleciendo aún más su imperio. El impacto de la caída de Constantinopla en 1453 reverberó a lo largo de la historia y marcó el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Cuando Selim I accedió al trono en 1512, heredó un imperio en crecimiento y se propuso expandir aún más su dominio. Su reinado fue caracterizado por la audacia y la voluntad de expandirse en múltiples direcciones. Selim tenía la ambición de consolidar y extender el poder otomano en Oriente Medio y el norte de África. En 1516 lideró una exitosa campaña militar contra los mamelucos, una dinastía egipcia, y anexó Egipto al Imperio Otomano. Esta conquista no solo trajo riqueza y recursos al imperio, sino que también le dio un control estratégico sobre las rutas comerciales clave entre Europa y Asia. Posteriormente, en 1517, Selim I derrotó a los mamelucos una vez más en la batalla de Marj Davik y se apoderó de Siria y Palestina, expandiendo aún más la influencia otomana en la región. El ascenso de Solimán el Magnífico al trono en 1520 marcó uno de los periodos más gloriosos en la historia del Imperio Otomano. Su reinado se caracterizó por una serie de conquistas militares que ampliaron significativamente las fronteras del imperio. Solimán llevó a cabo exitosas campañas militares en varios frentes. En 1521 capturó Belgrado, un importante punto de acceso a Europa Central. En 1522, su ejército conquistó la isla de Rodas, que había estado en manos de los caballeros hospitalarios, y en 1526, la victoria en la batalla de Mohacs le permitió extender su influencia sobre Hungría. Uno de los logros más destacados de Solimán fue la conquista de Bagdad en 1534, lo que le otorgó control sobre Irak y una parte significativa de Persia. Además, su exitosa campaña en 1543 en el este de Persia llevó a la captura de Tabriz y la incorporación de una parte substancial de Persia al imperio. Durante el reinado de Solimán, el Magnífico, el Imperio Otomano alcanzó su máxima expansión territorial y se consolidó como una potencia mundial influyente. La muerte de Solimán en 1566 dio comienzo a la caída del Imperio Otomano. El imperio comenzó a experimentar luchas de sucesión. La política de fratricidio, en la que los hermanos del sultán asesinaban a otros hermanos para asegurar el trono, debilitó la estabilidad y llevó a conflictos internos. A medida que el imperio se expandía, se volvió cada vez más difícil de administrar. La corrupción y la burocracia ineficiente erosionaron la autoridad central, lo que resultó en la pérdida de control sobre las provincias y la falta de respuesta a las necesidades de la población. Potencias europeas como Austria, Rusia y Persia se convirtieron en competidores cada vez más formidables. Las guerras y conflictos territoriales desgastaron los recursos otomanos, mientras que las amenazas externas se multiplicaron. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el Imperio Otomano experimentó una serie de revoluciones y levantamientos, como el de los jenízaros en 1826, socavando aún más la estabilidad interna del imperio. El sistema económico del imperio se volvió cada vez más insostenible. La inflación y la deuda aumentaron, produciendo una crisis económica. La falta de modernización y la dependencia de las economías agrarias contribuyeron a esta debilidad económica. A lo largo del siglo XIX, el Imperio Otomano perdió una serie de territorios clave a causa de conflictos y tratados desfavorables, como la independencia de Grecia en 1821, las guerras con Egipto y la pérdida de Argelia ante los franceses en 1830. A medida que la decadencia se volvía más evidente, los líderes otomanos como Mahmud II y su sucesor Abdülhamid II intentaron implementar reformas modernizadoras, pero muchas de estas medidas llegaron demasiado tarde y enfrentaron una fuerte resistencia. El colapso final del Imperio Otomano, que culminó en la primera mitad del siglo XX, marcó el ocaso de una potencia que había dominado vastas regiones durante siglos.
Uno de los factores determinantes en el colapso otomano fue su participación en la Primera Guerra Mundial. En 1914, el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, aliándose con Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria, enfrentándose a las potencias aliadas, incluidos el Reino Unido, Francia y Rusia. Durante la guerra, el imperio participó en campañas militares en varios frentes, incluyendo el Canal de Suez, el Cáucaso y Mesopotamia. Sin embargo, las fuerzas otomanas enfrentaron dificultades significativas y no lograron victorias decisivas en estas operaciones. La guerra resultó en una gran pérdida de vidas y recursos, debilitando aún más al imperio. Uno de los episodios más oscuros y controvertidos de este período fue el genocidio armenio, en el que se estima que cientos de miles de armenios fueron deportados y asesinados por las autoridades otomanas. Esta tragedia infligió un daño irreparable a la imagen del imperio en la comunidad internacional. En 1920, se firmó el Tratado de Sèvres, que impuso condiciones draconianas al Imperio Otomano, dividiendo su territorio y reduciendo su soberanía a una pequeña área alrededor de Estambul. Sin embargo, este tratado fue rechazado por diversos sectores en el interior del imperio, lo que llevó al inicio de la Guerra de Independencia turca en 1919 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. La Guerra de Independencia culminó con la firma del Tratado de Lausana, que reemplazó el Tratado de Sèvres. Este nuevo tratado reconoció la independencia de la República de Turquía y estableció las fronteras modernas del país. El último sultán otomano, Mehmed VI, fue exiliado, marcando el fin del Imperio Otomano. Tras el colapso del Imperio Otomano, los territorios que anteriormente estaban bajo su dominio experimentaron una serie de transformaciones y cambios en su estatus. Estos territorios se dividieron y se crearon nuevos estados, mientras que algunos quedaron bajo el control de potencias coloniales, principalmente la inglesa y la francesa. Los territorios otomanos en Europa del sureste se dividieron entre varios nuevos estados, incluidos Serbia, Montenegro, Rumania, Bulgaria y Albania, Armenia, Georgia y Azerbaiyán. También obtuvieron su independencia y experimentaron una serie de cambios de fronteras a medida que la región se reconfiguró. Irak, Siria y Líbano se independizaron en las décadas siguientes y otros territorios del Medio Oriente quedaron controlados por Gran Bretaña y Francia. La península arábiga también experimentó cambios significativos. Arabia Saudita, bajo la Casa de Saud, se estableció como un estado independiente en 1932, así como Yemen, Omán, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que también obtuvieron su independencia. En África, Egipto se convirtió en un reino independiente bajo un protectorado británico. Argelia y Túnez quedaron bajo control francés y Libia fue colonizada por Italia. Estos territorios terminaron independizándose durante la segunda mitad del siglo XX. Y así concluye la historia de uno de los imperios que marcó la historia de nuestro mundo. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en otro capítulo de Imperios con Mr. X.